Muy bien, muy bien, muy bien. Hola a todos, ¿cómo andan? Yo soy Matías de Cafecito con el Mati, este espacio para compartir literatura y tomar un café. Y hablando de cafecito, les cuento que estoy estrenando café. En estos días en que no he estado ha sido mi cumpleaños y me han regalado unos queridísimos amigos un exquisito café colombiano, se llama Índigo. Así que bueno, me estoy deleitando con este sabor gourmet y yo les había prometido a mis amigos, me lo regalaron a propósito del canal y yo les prometí a mis amigos que su café iba a ser protagonista del próximo cafecito con el Mati. Bien, y así que bueno, gracias Carlito y Antonio por el índigo. Bien, y hablando de acontecimientos de junio, en Argentina, junio es un mes muy literario. Hubo dos acontecimientos también que ya pasaron, pero que fueron importantes. El 13 de junio en Argentina fue el Día del Escritor y el 15 de junio fue el Día Nacional del Libro acá en Argentina. Eh, el Día del Escritor tiene que ver con el nacimiento de una importante figura literaria argentina que es el autor de esta obra, el señor Leopoldo Lugones, Lugones. Este tal Leopoldo Lugones era cordobés, nació el 13 de junio en Villa María del Río Seco en el año 1874. Se decía que era un joven de talento precoz. Los padres. Lugones fue una figura de peso en el campo cultural argentino. Como poeta, Rubén Darío, que era el poeta más importante de Latinoamérica en esa época, lo bendijo como el más importante poeta modernista de Argentina. También, además de ser un gran poeta, fue periodista del diario La Nación. eh, Publicó los libros de poema Las montañas de oro, Odas seculares, Lunario sentimental. Y bueno, y como decíamos, fue también muy influyente en la cultura y en la política argentina. Y en 1916, que fue el centenario de nuestra independencia, publicó una serie de conferencias acerca del libro Martín Fierro. Una serie de conferencias que ya había dado 3 años atrás, en 1913, en el Teatro Odeón de Buenos Aires. Y en esas conferencias él compara la obra Martín Fierro de José Hernández con la Ilíada, la Odisea, o sea, con los poemas de Homero, y, y con eso Leopoldo Lugones instituye al Martín Fierro como epopeya nacional y al personaje de Martín Fierro como héroe, como paradigma, como modelo del hombre argentino, eh, como una especie de modelo de la argentinidad. O sea, eh, la costumbre que existe en Argentina de estudiar al Martín Fierro como obra fundamental de la literatura, ya sea en la escuela o en la universidad, no solamente se lo debemos al mérito literario de José Hernández, que lo tiene y mucho, sino también a la figura de peso que significó Leopoldo Lugones. Para completar la biografía de
Leopoldo Lugones, voy a contarles que Leopoldo Lugones falleció en 1938 suicidándose en el Tigre, el que hoy sería provincia de Buenos Aires. Bueno, pasemos al cuento que les voy a compartir de Lugones. Lugones tiene 3 libros de cuentos: La Guerra Gaucha, Cuentos Fatales y este libro que se llama Las Fuerzas Extrañas. El cuento que les voy a leer de Lugones se llama Isur. Y antes de contárselos, voy a contarles cómo llegó a mí este cuento. En realidad, yo lo que quería leer no era el cuento de Lugones. Yo quería leer La isla del Doctor Moreau, de H.G. Wells. Y quería leer la obra La isla del Doctor Moreau porque a mí me interesaba el tema del científico que experimentaba con animales para convertirlos en criaturas humanas, ¿sí? Esta cuestión de crear híbridos entre el hombre y la bestia. Y me encuentro con esta edición de Editorial Cántaro, que tienen, los libros de Cántaro tienen esta particularidad. Son ediciones preparadas para trabajar en el secundario, pero yo las recomiendo, a pesar de que son pensadas para trabajar en el secundario, yo las recomiendo. ¿Por qué las recomiendo? Primero, porque las versiones son completas y segundo, porque siempre tienen 2 o más obras. Siempre tienen 2 o más obras. ¿Por qué? Porque son libros que plantean recorridos de lectura. Por ejemplo, en este caso, la edición tiene La isla del Doctor Moreau, la novela, pero también el cuento de Leopoldo Lugones Isur. Y además estas obras tienen estudios y actividades que ayudan a comprender la obra. Así que por más que sean pensadas para la escuela, cuando quieran leer un clásico, yo les recomiendo que compren los libros de Editorial Cántaro o los libros de la editorial La Estación, que más o menos los arman con el mismo criterio. Bueno, tanto La isla del Doctor Moreau como Isur tratan de el mismo tópico: un científico excéntrico manipulando la vida y en este caso experimentando sobre los animales. Esto se explicaba perfectamente en el contexto del siglo XIX, ya que en esta época se produce el auge de las ciencias naturales y la teoría que principalmente inspiraba y pisaba fuerte era la teoría de la evolución de Darwin. De más está decir que entre los supuestos principales de la teoría de Darwin está el hecho de que el ser humano desciende del mono. En el cuento Isur, Lugones da vuelta esta teoría. El cuento trata sobre un científico que intenta hacer hablar a un mono, teniendo en cuenta, obviamente, la concepción de que el lenguaje articulado es una de las características que diferencia al ser humano del resto de los animales. El cuento, de alguna manera, da vuelta la teoría de la evolución, porque de alguna manera lo que plantea es que el mono no es un descendiente del humano, sino que el mono es un humano que ha sufrido una atrofia de sus capacidades, que en realidad es un humano que ha perdido sus capacidades. Entonces, el científico que tiene a Isur en su poder no es que quiere enseñarle a hablar, sino que quiere que el mono vuelva a ser humano, o sea, que vuelva a hablar. Originalmente el cuento fue publicado en este libro, Las Fuerzas Extrañas, que reflejan varios temas que interesaban a Lugones, que eran básicamente 2. Uno, las ciencias ocultas, y otro la ciencia positivista. Durante toda la vida, Lugones perteneció a la
Sociedad Teosófica, que era la secta esotérica que había fundado Madame Blavatsky. Y bueno, entonces estos temas los desarrolla en este libro. De este libro se dice que es un libro pionero de la ciencia ficción argentina. Bueno, sin más hablar, los invito a disfrutar del cuento. Isur, de Leopoldo Lugones. Compré el mono en el remate de un circo que había quebrado. La primera vez que se me ocurrió tentar la experiencia, a cuyo relato están dedicadas estas líneas, fue una tarde, leyendo no sé dónde que los naturales de Java atribuían la falta del lenguaje articulado en los monos a la abstención, no a la incapacidad. No hablan, decían, para que no los hagan trabajar. Semejante idea, nada profunda al principio, acabó por preocuparme hasta convertirse en ese postulado antropológico. Los monos fueron hombres que por una u otra razón dejaron de hablar. El hecho produjo la atrofia de sus órganos de fonación y de los centros cerebrales del lenguaje, debilitó casi hasta suprimirla la relación entre unos y otros, fijando el idioma de la especie en el grito inarticulado, y el humano primitivo descendió a ser animal. Claro está que si llegara a demostrarse esto, quedarían explicadas desde luego todas las anomalías que hacen del mono un ser tan singular, pero ello no tendría sino una demostración posible: volver el mono al lenguaje. Entre tanto, había corrido el mundo con el mío, vinculándolo cada vez más por medio de peripecias y aventuras. En Europa llamó la atención y de haberlo creído hubiera llegado a darle la celebridad de un cónsul, pero mi seriedad de hombre de negocios mal se avenía con tales payasadas. Trabajado por mi idea fija del lenguaje de los monos, agoté toda la bibliografía concerniente al problema, sin ningún resultado apreciable. Sabía únicamente con entera seguridad que no hay ninguna razón científica para que el mono no hable. Esto llevaba 5 años de meditaciones. Isur, nombre cuyo origen nunca pude descubrir, pues lo ignoraba igualmente su anterior patrón, era ciertamente un animal notable. La educación del circo, bien que reducida casi enteramente al mimetismo, había desarrollado mucho sus facultades, y esto era lo que me incitaba más a ensayar sobre él en mi, en apariencia, disparatada teoría. Por otra parte, sábese que el chimpancé, y Sur lo era, es entre los monos el mejor provisto de cerebro y uno de los más dóciles, lo cual aumentaba mis probabilidades. Cada vez que lo veía avanzar en 2 pies, con las manos a la espalda para conservar el equilibrio, con su aspecto de marinero borracho, la convicción de su humanidad detenida se vigorizaba en mí. No hay en verdad razón alguna para que el mono no articule absolutamente. Su lenguaje natural, es decir, el conjunto de gritos con que se comunica con sus semejantes, es asaz variado. Su laringe, por distinta que resulte de la humana, nunca lo es tanto como la del loro, que habla sin embargo en cuanto a su cerebro, fuera de que la comparación con el de este último animal desvanezca toda duda. Basta recordar que el del idiota es también rudimentario, a pesar de lo cual hay cretinos que pronuncian algunas palabras. Por lo que hace a la circunvolución de Broca, depende, es claro, del desarrollo total del cerebro, fuera del que no está probado que ese sea fatalmente el sitio de la localización del lenguaje. Si es el caso de la localización mejor establecido en anatomía, los hechos contradictorios son, desde luego, incontestables. Felizmente los monos tienen entre sus muchas malas condiciones el gusto por aprender, como lo demuestra su tendencia imitativa.
la memoria feliz, la reflexión que llega hasta una profunda facultad de disimulo y la atención comparativamente más desarrollada que en el niño. Es, pues, un sujeto pedagógico de los más favorables. El mío era joven, además, y es sabido que la juventud constituye la época más intelectual del mono, parecido en esto al negro. La dificultad estribaba solamente en el método que emplearía para comunicarle la palabra. Conocía todas las infructuosas tentativas de mis antecesores y está de más decir que ante la competencia de alguno de ellos y la nulidad de todos sus esfuerzos, mis propósitos fallaron más de una vez cuando tanto pensar sobre aquel tema fue llevándome a esta conclusión. Lo primero consiste en desarrollar el aparato de fonación del mono. Así es en efecto cómo se procede con los sordomudos antes de llevarlos a la articulación. No bien hube reflexionado sobre esto, las analogías entre el sordomudo y el mono se agolparon en mi espíritu. Primero de todo, su extraordinaria movilidad mímica que compensa el lenguaje articulado, demostrado que por dejar de hablar no se deja de pensar, así haya disminución de esta facultad por la paralización de aquella. Después otros caracteres más peculiares, por ser más específicos, la diligencia en el trabajo, la fidelidad, el coraje, aumentados hasta la certidumbre por estas dos condiciones, cuya comunidad es verdaderamente reveladora, la facilidad para los ejercicios de equilibrio y la resistencia al mareo. Decidí entonces empezar mi obra con una verdadera gimnasia de los labios y de la lengua de mi mono, tratándolo en esto como un sordomudo. En lo restante me favorecería el oído para establecer comunicaciones directas de palabra sin necesidad de apelar al tacto. El lector verá que en esta parte prejuzgaba con demasiado optimismo. Felizmente, el chimpancé es, de todos los grandes monos, el que tiene labios más movibles. En el caso particular, habiendo padecido isur de anginas, sabía abrir la boca para que se la examinaran. La primera inspección confirmó en parte mis sospechas. La lengua permanecía en el fondo de su boca como una masa inerte, sin otros movimientos que los de la deglución. La gimnasia produjo su efecto, pues a los 2 meses ya sabía sacar la lengua para burlar. Esa fue la primera relación que conoció entre el movimiento de su lengua y una idea, una relación perfectamente acorde con su naturaleza, por otra parte. Los labios dieron más trabajo, pues hasta hubo que estirárselos con pinzas, pero apreciaba, quizás por mi expresión, la importancia de aquella tarea anómala y la acometía con viveza. Mientras yo practicaba los movimientos labiales que debía imitar, permanecía sentado rascándose la grupa, con su brazo vuelto hacia atrás y guiñando en una concentración dubitativa, o alisándose las patillas con todo el aire de un hombre que armoniza sus ideas por medio de ademanes rítmicos. Al fin aprendió a mover los labios. Sin embargo, el ejercicio del lenguaje es un arte difícil, como lo prueban los largos balbuceos del niño, que lo llevan, en paralelo con su desarrollo intelectual, a la adquisición del hábito. Está demostrado, en efecto, que el centro propio de las inervaciones vocales se halla asociado al de la palabra, en forma tal que el desarrollo normal de ambos depende de su ejercicio armónico. Esto ya lo había presentido en 1785 Heinicke, el inventor del método oral para la enseñanza a sordomudos, como una consecuencia filosófica. Hablaba de una concatenación dinámica de las ideas, frase cuya profunda claridad honraría a más de un psicólogo contemporáneo. Isur se encontraba con respecto al lenguaje en la misma situación del niño, que antes de hablar entiende ya muchas palabras, pero era mucho más apto para asociar los juicios que debía poseer sobre las cosas por su mayor experiencia de vida.
Estos juicios, que no debían ser sólo de impresión, sino también de inquisición y de disquisición, a juzgar por el carácter diferencial que asumían, lo cual supone un raciocinio en abstracto, le daban un grado superior de inteligencia, muy favorable, por cierto, a mi propósito. Si mis teorías parecen demasiado audaces, basta con reflexionar que el silogismo, o sea, el argumento lógico fundamental, no es extraño a la mente de muchos animales, como que el silogismo es originariamente una comparación entre dos sensaciones, sino por qué los animales que conocen al hombre huyen de él y no aquellos que nunca lo conocieron. Comenzó entonces la educación fonética de Isur. Tratábase de enseñarle primero la palabra mecánica y progresivamente la palabra sensata, poseyendo el mono la voz, es decir, llevando esto de ventaja con respecto al sordomudo, más ciertas articulaciones rudimentarias, tratábase de enseñarle las modificaciones de aquella que constituyen los fonemas y su articulación, llamada por los maestros estática o dinámica, según se refiera a las vocales o a las consonantes. Dada la glotonería del mono, siguiendo en esto un método empleado por Heinicke con los sordomudos, decidí asociar cada vocal con una golosina: A con papa, E con leche, I con vino, O con coco, U con azúcar, haciendo que la vocal estuviese contenida en el nombre de la golosina, ora con dominio único y repetido como en papa, coco, leche, ora reuniendo los dos acentos, tónico y prosódico, es decir, como sonido fundamental, vino, azúcar. Todo anduvo bien mientras se trató de las vocales, o sea, de los sonidos que se forman con la boca abierta. Isur los aprendió en 15 días. La U fue la que más le costó pronunciar. Las consonantes diéronme un trabajo endemoniado. A poco hube de comprender que nunca llegaría a pronunciar aquellas en cuya formación entran los dientes y las encías. Sus largos cormillos le estorbaban enteramente. El vocabulario quedaba reducido entonces a las 5 vocales, la B, la K, la M, la G, la F y la C. Es decir, a todas aquellas consonantes en cuya formación no intervienen sino el paladar y la lengua. Aún para esto no me bastó el oído. Hube de recurrir al tacto como con un sordomudo, apoyando su mano en mi pecho y luego en el suyo para que sintiera las vibraciones del sonido. Pasaron 3 años sin conseguir que formara palabra alguna. Tendía a dar las cosas como nombre propio el de la letra cuyo sonido predominaba en ellas. Eso era todo. En el circo había aprendido a ladrar como los perros, sus compañeros de tareas. Cuando me veía desesperar ante las vanas tentativas de arrancarle la palabra, ladraba fuertemente, como dándome todo lo que sabía. Pronunciaba aisladamente las vocales y las consonantes, pero no podía asociarlas. Cuando más, acertaba con una repetición vertiginosa de pes y de emes. Por lento que fuera, había operado un gran cambio en su carácter. Tenía menos movilidad en las facciones, la mirada más profunda y adoptaba posturas meditabundas. Había adquirido, por ejemplo, la costumbre de contemplar las estrellas. Su sensibilidad se desarrollaba igualmente, íbasele notando una gran facilidad de lágrimas. Las lecciones continuaban con inquebrantable tesón, aunque sin mayor éxito. Aquello había llegado a convertirse en una obsesión dolorosa y poco a poco sentíame inclinado a emplear la fuerza. Mi carácter iba agriándose con el fracaso hasta asumir una sórdida animosidad contra Isur. Este se intelectualizaba más en el fondo de su mutismo rebelde y empezaba a convencerme de que nunca lo sacaría de allí cuando supe que de golpe no hablaba porque no quería. El cocinero, horrorizado,
Vino a decirme una noche que había sorprendido al mono hablando verdaderas palabras. Estaba, según su narración, acurrucado junto a una higuera de la huerta, pero el terror le impedía recordar lo esencial de esto, es decir, las palabras. Solo creía retener dos, cama y pipa. Casi le doy de puntapiés por su imbecilidad. No necesito decir que pasé la noche poseído por una gran emoción, y lo que en 3 años no había cometido, el error que todo lo echó a perder, provino del enervamiento de aquel desvelo, tanto como de mi excesiva curiosidad. En vez de dejar que el mono llegara naturalmente a la manifestación del lenguaje, llamélo al día siguiente y procuré imponérsela por obediencia. No conseguí sino las P's y las M con que me tenía harto, las guiñadas hipócritas y, Dios me perdone, cierto vislumbre de ironía en la azogada ubicuidad de sus muecas. Me encolericé y sin consideración alguna le di de azotes. Lo único que logré fue su llanto y un silencio absoluto que excluía hasta los gemidos. A los 3 días cayó enfermo de una especie de sombría demencia complicada con síntomas de meningitis. Sanguijuelas, afusiones frías, purgantes, revulsivos cutáneos, alcohol lauturo de brionia, bromuro, toda la terapéutica del espantoso mal le fue aplicada. Luché con desesperado brío a impulsos de un remordimiento y de un temor. Aquel por creer a la bestia una víctima de mi crueldad, este por la suerte del secreto que quizás se llevaba a la tumba. Mejoró al cabo de mucho tiempo, quedando no obstante tan débil que no podía moverse de la cama. La proximidad de la muerte habíalo ennoblecido y humanizado. Sus ojos llenos de gratitud no se separaban de mí, siguiéndome por toda la habitación como 2 bolas giratorias, aunque estuviese detrás de él. Sus manos buscaban las mías en una intimidad de convalescencia. En mi gran soledad iba adquiriendo rápidamente la importancia de una persona. El demonio del análisis, que no es sino una forma del espíritu de perversidad, impulsábame sin embargo a renovar mis experiencias. En realidad el mono había hablado. Aquello no podía quedar así. Comencé muy despacio, pidiéndole las letras que sabía pronunciar. Nada. Dejélo solo durante horas, espiándolo por un agujerillo del tabique. Nada. Habléle con oraciones breves, procurando tocar su fidelidad o su glotonería. Nada. Cuando aquellas eran patéticas, los ojos se le hinchaban de llanto. Cuando le decía una frase habitual como el yo soy tu amo, con que empezaba todas mis lecciones, o el tú eres mi mono, con el que completaba mi anterior afirmación, para llevar a su espíritu la certidumbre de una verdad total, él asentía cerrando los párpados, pero no producía un sonido, ni siquiera llegaba a mover los labios. Había vuelto a la gesticulación como único medio para comunicarse conmigo. Este detalle, unido a sus analogías con los sordomudos, redoblaba mis precauciones, pues nadie ignora la gran predisposición de estos últimos a las enfermedades mentales. Por momentos deseaba que se volviera loco para ver si el delirio rompía al fin su silencio. Su convalecencia seguía estacionaria, la misma flacura, la misma tristeza. Era evidente que estaba enfermo de inteligencia y de dolor. Su unidad orgánica habíase roto al impulso de una cerebración anormal y día más, día menos, aquel era un caso perdido. A pesar de la mansedumbre que el progreso de la enfermedad aumentaba en él, su silencio, aquel desesperante silencio provocado por mi exasperación, no cedía. Desde un oscuro fondo de tradición petrificada en instinto,
La raza imponía su milenario mutismo al animal, fortaleciéndose de voluntad atávica en las raíces mismas de su ser. Los antiguos hombres de la selva que forzó el silencio, es decir, al suicidio intelectual. ¿Quién sabe qué bárbara injusticia mantenían sus secretos formados por misterios de bosque y abismos de prehistoria en aquella decisión ya inconsciente, pero formidable con la inmensidad de su tiempo? Infortunios del antropoide retrasado en la evolución, cuya delantera tomaba el humano con un despotismo de sombría barbarie, habían destronado sin duda a las grandes familias cuadrumanas del dominio arbóreo de sus primitivos edenes, raleando sus filas, cautivando a sus hembras para organizar la esclavitud desde el propio vientre materno hasta infundir su impotencia de vencidas al acto de dignidad mortal que las llevaba a romper con el enemigo el vínculo superior, pero infausto de la palabra, refugiándose como salvación suprema en la noche de la animalidad. Y qué horrores, qué estupendas sevicias no habrían cometido los vencedores con la semibestia en trance de evolución para que ésta, después de haber gustado del encanto intelectual, que es el fruto paradisíaco de las Biblias, se resignara a aquella claudicación de su estirpe en la degradante utilidad con los inferiores, a aquel retroceso que cristalizaba por siempre su inteligencia en los gestos de un automatismo de acróbata, aquella gran cobardía de la vida que encorvaría eternamente como distintivo bestial su espalda de dominado, imprimiéndole ese melancólico azoramiento que permanece en el fondo de su caricatura. He aquí lo que al borde mismo del éxito había despertado mi mal humor en el fondo del limbo atávico. A través del millón de años la palabra, con su conjuro, removía la antigua alma simiana, pero contra esa tentación que iba a violar las tinieblas de la animalidad protectora, la memoria ancestral, difundida en la especie bajo un instintivo horror, oponía también edad sobre edad como una muralla. Y Sura entró en agonía sin perder el conocimiento, una dulce agonía a ojos cerrados, con respiración débil, pulso vago, quietud absoluta que sólo interrumpía para volver, de cuando en cuando, hacia mí, con una desgarradora expresión de eternidad, su cara de viejo mulato triste. La última tarde, la tarde de su muerte, fue cuando ocurrió la cosa extraordinaria que me ha decidido a emprender esta narración. Habíame dormitado a su cabecera, vencido por el calor y la quietud del crepúsculo que empezaba, cuando sentí de pronto que me hacían por la muñeca. Desperté sobresaltado. El mono, con los ojos muy abiertos, se moría definitivamente aquella vez, y su expresión era tan humana que me infundió horror. Pero su mano y sus ojos me atraían con tanta elocuencia hacia él, que hube de inclinarme de inmediato hacia su rostro. Entonces, con su último suspiro, el último suspiro que coronaba y desvanecía a la vez mi esperanza, brotaron, estoy seguro, brotaron en un murmullo. ¿Cómo explicar el tono de una voz que ha permanecido sin hablar 10.000 siglos? Estas palabras cuya humanidad reconciliaba a las especies. Amo, agua, amo, mi amo. Bueno, si llegaron hasta acá se los recontra agradezco. El cuento es bastante largo y por ahí tiene un vocabulario muy de escritores del siglo XIX. Así que bueno, bien por los que llegaron hasta acá. Hay algunas cuestiones que quisiera aclarar. Ustedes han escuchado en el cuento que aparecen la palabra idiota y cretino. Voy a aclarar que en ese momento las palabras idiota y cretino no eran insultos
como los concebimos ahora, sino que era los términos médicos para hablar de las personas que tenían retraso mental. Hago la debida aclaración. Pero el cuento da para pensar muchas cosas. Así que espero que les haya gustado. Es muy interesante. Me gustaría que cualquier impresión o comentario sobre el cuento en sí o sobre alguna parte del cuento, lo dejen en los comentarios. Está muy bueno para pensar y debatir temas. Les recomiendo, les recomiendo los cuentos de este libro, Las Fuerzas Extrañas. Les recomiendo también esta compilación de Editorial Cántaro, donde ofrecen La Isla del Doctor Moreau y Sur y algunas orientaciones para leerlo y para interpretarlo, porque son muy interesantes, no solamente los textos, sino la selección y el trabajo que se hace con los textos. Bueno, a todos los escritores que me estén viendo les deseo un feliz día atrasado. A los que llegaron hasta acá les agradezco. Les pido que se suscriban al canal si no están suscritos, que le den me gusta al video si les gustó. Me sirve muchísimo que lo compartan y me sirve muchísimo también que si se suscriben y no quieren perderse nada de lo que se viene, activen la campanita de notificaciones. Muchísimas, pero muchísimas gracias y los espero en un próximo video de Cafecito con el Mati para seguir compartiendo literatura y tomando café. Muchísimas gracias. Chau, chau.